Bada garaia, presoak kalera. Hace 2 años, los expresos y expresas nos reunimos en Usurbil para dejar constancia que la izquierda abertzale y nosotras, que hemos compartido patio, vivencias, debates políticos y emociones con quienes quedan en las prisiones, no les dejaríamos solas nunca. Se elaboró un manifiesto en el que se exponían a grandes rasgos las realidades, los compromisos y los retos del futuro en el espacio de los represaliados políticos vascos, dejando claro el cariño hacia los presos, refugiados y deportados y el deseo de tenerlos cuanto antes a todas en casa. Hoy, 2 años después, en esta plaza de San Telmo, las expresas y expresos comparecemos en el marco general del Día Internacional del Preso Político. Las expresas y toda la izquierda abertzale queremos resaltar el carácter político de las presas, refugiadas y deportadas políticas vascas. Su lucha es política, porque en este pueblo, Euskal Herria, ha habido y sigue habiendo un conflicto político sin resolver, en el que de forma diversa los presos y presas han tomado parte. Para dejar claro este aspecto político en un tiempo en el que se intenta tergiversar y manipular las realidades, los conceptos y sus significados, hacemos un llamamiento para llenar de nuevo las calles de Bilbo. En estos 2 años han pasado muchas cosas, algunas positivas y otras dolorosas. Entre las positivas, los pasos que se han ido dando en la construcción de un marco de resolución integral sobre las consecuencias del conflicto. Un proceso en el que la izquierda abertzale y el EPPK se han implicado con aportaciones importantes. Entre las dolorosas, la muerte en prisión de 3 presas políticas vascas, Kepa del Hoyo, Belén González y Xavier Rey. Vaya hacia ellos y sus familias nuestro cariño y reconocimiento. A pesar del bloqueo y las dificultades que pone el Estado con su gobierno al frente para obstaculizar cualquier avance, lo cierto es que el marco de resolución poco a poco se está construyendo. Tanto en EGO como en Ipar Euskal Herria se están dando pasos en este sentido. En el Estado francés se ha abierto una línea de diálogo entre una amplia delegación de Ipar Euskal Herria y el Ministerio de Justicia francés, que ha permitido romper con el inmovilismo hasta ahora mantenido, en forma de traslados a cárceles cercanas a Euskal Herria. En el sur de Euskal Herria se está avanzando despacio, pero de manera firme, a la hora de buscar soluciones a las consecuencias del conflicto. Existe un consenso entre agentes políticos, sociales e institucionales en torno a los temas que más urgen, es decir, el fin de la política penitenciaria actual. Acabar con la dispersión, la libertad de las presas enfermas. Prueba de ello son los acuerdos alcanzados en este sentido en los parlamentos de la Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra. La construcción del marco de resolución está necesitando de aportaciones positivas por parte de todos los agentes sociales y políticos para ir esclareciendo y proyectando los espacios de intervención conjunta. En este sentido, el EPPK, en el debate que concluyó el pasado verano, tomaba el compromiso de recorrer jurídica y políticamente el camino de la legislación ordinaria. Esta vía está siendo ya implementada en las cárceles, pero en el Estado español, para que resulte eficaz, es imprescindible poner fin al primer grado penitenciario. La sociedad vasca, de manera mayoritaria, los agentes sociales y políticos, las instituciones vascas, la izquierda abertzale y el EPPK han establecido un consenso en torno a una cuestión de procedimiento, la legalidad ordinaria. El primer escollo a superar en este proceso es el primer grado penitenciario. El Estado, con su gobierno al frente, tratará de obstaculizar el acceso a este derecho. Tenemos que convertir estas negaciones, estos impedimentos, en un arma política que nos una como pueblo para lograr la paz, la libertad y la convivencia. Porque al haber consenso,
la negación no es a los presos solamente, es a todos quienes participan en este consenso. En adelante, recurrir el primer grado va a adquirir una relevancia fundamental en el marco de resolución. Hagamos, pues, de la superación del primer grado un leitmotiv político, porque no es solamente una reclamación administrativa, es sobre todo una reclamación política. Nosotros y nosotras, expresos políticas vascas, integrados en las dinámicas de Kalera a Kalera, hacemos un llamamiento para que el día 21 de abril se acuda masivamente a la manifestación que comenzará a las 5:30 de la tarde y que partirá desde la casilla de Bilbo. Gora euskal preso politikoen kolektiboa. Gora herria! Eusko gudaria gara, Euskadi askatzeko